bueno, como el doctor Emura ha hablado de la calidad de la gastro, pues yo voy a hablar de la calidad de la colon, ¿no? Y para que no os durmáis, pues voy a empezar primero con un caso clínico, que son, de hecho, con dos casos clínicos que son de la vida real de nuestro hospital, del Hospital Clínic. Ambos son de pacientes asintomáticos que vinieron a hacerse una colonoscopia por parte del programa de cribado poblacional de Barcelona, que se hace la colonoscopia cuando el paciente tiene cuando el individuo, porque es una persona sana, tiene una sangre oculta en heces positiva, ¿vale? Entonces, este es el primer caso, que es una mujer de 67 años que por la sangre oculta en heces positiva, se le hace una colonoscopia en marzo del 2011 y es una colonoscopia que el informe, no sé si lo llegáis a ver, pero bueno, habla que llegó hasta ciego, que tenía una preparación excelente. En aquel momento nosotros todavía no utilizábamos oficialmente en el informe la clasificación de Boston, que ahora se pone de forma rutinaria, y decía que era una colonoscopia normal. Entonces, en base a esto, en el programa de cribado, le dijimos que le recomendamos un control a los 10 años, o bien con colonoscopia, o bien con reentrada al cribado con sangre oculta en heces, que como tenía 67, pues lo que le tocaría sería la colonoscopia porque yo ya no volvía a entrar al cribado. Pues esto fue en marzo del 11 y en enero del 12 la señora fue a su médico de cabecera porque tenía dolor abdominal, tenesmo, pérdida de 2 kilos de peso y entonces un mes después su médico de familia le pidió la colonoscopia y en la colonoscopia se vio esta lesión en el colon ascendente justo digamos, distal a la válvula iliocecal, que es una lesión, como veis, más o menos de 1 centímetro, ¿no? Compatible con un proceso neoproliferativo, que las biopsias lo confirmaron. Y pues esto fue a los 11 meses de que tenía una colonoscopia con aparentemente todo normal y con los parámetros de calidad aparentemente normales, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos un cáncer de intervalo, ¿no? Y el segundo caso es un paciente de 52 años, también una colonoscopia de cribado por sangre oculta en heces, que en el 2010, en septiembre, se le hizo la colonoscopia y aquí también lo mismo, una preparación buena, en ese momento pusieron que llegó hasta ciego y aquí hay unas fotos, a mí no me parece la preparación tan buena, pero bueno, así estaba descrita, y también se describió como normal y se le invitó a reentrar al cribado con sangre oculta en heces a los 10 años, que tendría 62 años. Bueno, pues esto fue septiembre del 10 y en 2012 consultó nuevamente por una clínica de rectorragia y tenesmo, pero su médico le dijo, bueno, tienes una colonoscopia bien hecha de hace 1 año y medio, no te hago nada, ¿no? No le hizo la colonoscopia, pero siguió teniendo rectorragias y finalmente en enero del 2013, es decir, 27 meses después de la colonoscopia de cribado, le hacen una colonoscopia y se ve esta lesión en el recto, ¿vale? Que aquí, miren, aquí en 2013 ya empezamos a utilizar lo de Boston, como veis, ¿no? Preparación buena, 222, y se ve esta lesión de unos 3-4 centímetros justo muy cerca del margen anal, que obviamente era un adenocarcinoma de recto, T2, N1, un cáncer de intervalo, ¿no? Entonces esto creo que como endoscopistas es lo peorcito que nos puede pasar, ¿no? Que se nos pase el diagnosticar una lesión, ¿no? Y que esta lesión o ya sea un cáncer o que progrese a cáncer, ¿no? Es como nuestro coco, por así decirlo, ¿no? El cáncer de intervalo. Y la definición de cáncer de intervalo es cuando un cáncer aparece tras una prueba negativa y ya sea diagnóstica o de cribado, antes de la fecha recomendada de la próxima colonoscopia, ¿no? Y la prevalencia de esto es más o menos entre un 2 y un 9% de todos los cánceres diagnosticados. Y aquí es donde entonces entran los parámetros de calidad de la colonoscopia para evitar este coco, ¿no? del cáncer de intervalo. Entonces, una pregunta, ¿cuál creéis que es el parámetro que define o que se utiliza más
para medir la calidad de la endoscopia? ¿Alguien? ¿Un parámetro que es el que como más se utiliza? La tasa de detección de adenomas, ¿no? Esa es como la más, a día de hoy, la más utilizada, y ahora hablaremos un poquito de ella. Insisto, la colonoscopia no es infalible porque se nos pasan cánceres, no es infalible porque se nos pasan pólipos. Este ya es un metaanálisis clásico, ¿no? En el que se ve que con 6 estudios vieron que se nos escapan, o sea, que se hacen colonoscopias en tándem, es decir, se hace una colonoscopia, inmediatamente se repite al mismo paciente y se ven cuántas lesiones nos hemos dejado, pues aproximadamente un 26% de los pólipos diminutos, menores de 5 milímetros, un 13% de los que son entre 5 y 9 milímetros y alrededor de un 2% de los mayores a 1 centímetro. Y también no es infalible porque muchas veces quitamos los pólipos, pero los quitamos mal, ¿no? Y la recurrencia tras la polipectomía también es una clave del cáncer de intervalo. De hecho, sobre todo cuando el pólipo no lo quitamos en una sola pieza, sino lo quitamos en piecemeal, o sea, a bocados, que esto conlleva a una recurrencia del pólipo de hasta un 30% en algunos estudios, ¿no? Y esto significa un porcentaje importante de los cánceres de intervalo. Entonces, la colonoscopia, insisto, no es infalible, ¿no? Y como veis en el diagrama, en el gráfico que pongo allí, de los cánceres de intervalo, haciendo un metaanálisis de diferentes estudios, se ha visto que se le echa la culpa, por así decirlo, en el 55% de los cánceres de intervalo, que son por lesiones que se nos pasaron de diagnosticar, un 24% a nuevas lesiones, que sería, digamos, algo atribuible como a carcinogénesis acelerada, probablemente, y un 21% a resecciones incompletas. Es decir, que un 70% serían cánceres de intervalo potencialmente prevenibles por el endoscopista, ¿no? O por haciendo tomando las medidas de mayor calidad posible, ¿no? O sea, potencialmente prevenible. Y ahí es donde entramos con el parámetro que a día de hoy se utiliza más como parámetro de calidad de la endoscopia, que es la tasa de detección de adenomas, que se mide como el número de colonoscopias con al menos un adenoma entre el total de colonoscopias que ha hecho ese endoscopista, ¿vale? Y esto está estrechamente relacionado con el cáncer de intervalo. De hecho, conforme se sube un porcentaje tu tasa de detección de adenomas, baja un 3% tu tasa de cáncer de intervalo. Y aquellos que se consideran como pobres detectores, o sea, que significa que tienen una tasa de detección de adenomas menor al 20%, tienen un riesgo de cáncer de intervalo de 10 veces mayor. Sabemos que la tasa de detección de adenomas no es la panacea, o sea, es lo que se utiliza más, pero bueno, puedes hacer truquillos, ¿no? Si tú ya detectas un pólipo, igual se te pasan otros 5, ¿no? Pero bueno, o por ejemplo, no le da la misma importancia a detectar le da la misma importancia, perdón, a detectar un pólipo de 2 milímetros que a detectar a lo mejor un pólipo de 18 milímetros y no detecta hablamos solo de adenomas, no hablamos de pólipos cerrados, que son los que son más difíciles de detectar muchas veces, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, insisto, es lo que se ha utilizado de forma sistemática en la mayoría de los estudios y es la que se correlaciona bastante bien con el resto de criterios de calidad de la colonoscopia y por eso es lo que se utiliza muchas veces para medir las diferentes estrategias de calidad. Y entonces aquí le pongo un poco lo de la tasa de detección de adenomas orientativo para que calculéis vuestra tasa de detección de adenomas, ¿no? Se dice que al menos una tasa de
detección de adenomas decente es 20% si estamos hablando de una colonoscopia que no va filtrada por sangre oculta en heces, ¿vale? Porque si es una paciente que ya se hizo una sangre oculta en heces, es más probable que tenga lesiones y entonces allí se recomienda una tasa de detección de adenomas de más del 40%. Por ejemplo, en nuestro hospital a nosotros nos pasan cada 3 meses de forma anonimizada, ¿no? La tasa de detección de adenomas de todos los que hacemos las pruebas y bueno, solo te pasan a ti directamente, te pasan a ti, ¿no? Obviamente con nombre tu tasa de detección de adenomas, pero también te pasan el resto para que vas un poco y te compares y te piques, ¿no? ¿No? Si eres de los demás, los peores o los mejores. Y bueno, pero yo creo que es importante saber dónde estamos para mejorar, ¿no? Y entonces sí que les recomiendo que lo cuantifiquen. Y en cuanto a parámetros de calidad, tiene gran importancia las lesiones planas, porque como les decía, son las lesiones que son más difíciles de ver, que son más frecuentes en el colon proximal y que muchas veces son, digamos, son traicioneras, por así decirlo, porque tienen mayor probabilidad de tener histología avanzada o cáncer invasivo que los típicos pólipos sesiles, ¿no? Entonces nos tenemos que entrenar el ojo para ver estos pólipos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de estos pólipos planos, que muchas veces pues están cubiertos con moco, ¿no? Los típicos pólipos cerrados, y esto pues es a expensas de dedicarle tiempo, ¿no? Y aquí es donde nos planteamos también si hay algo que nos pueda a día de hoy echar la mano para detectar mejor estas lesiones y, por tanto, mejorar nuestra calidad de la colonoscopia que hacemos, ¿no? Y hablamos de las nuevas tecnologías. ¿Realmente nos aportan algo las nuevas tecnologías? Pues vamos a repasar brevemente si las necesitamos o no las necesitamos, ¿vale? Hay cuatro tipos a día de hoy. La cromoendoscopia con colorante, que como sabéis es la instalación de índigo carmino azul de metileno, la cromoendoscopia virtual, que es con filtros de luz, la inteligencia artificial y los dispositivos que hacen que se expongan mejor ciertas áreas ocultas. Entonces, en cuanto a la cromoendoscopia con colorantes, como es la primera que se utilizó, es de lo que hay muchísimo más estudios y hay metaanálisis, hay estudios aleatorizados, controlados. Y básicamente, todos lo que dicen es que la cromoendoscopia con colorante es bastante mejor cuando se compara con la luz blanca convencional. Y es un poquito mejor cuando se compara con luz blanca de alta definición. ¿Vale? Así, como titular, ¿vale? Y en cuanto a la cromoendoscopia virtual, hay diferentes tipos, ¿no? De acuerdo a los filtros de luz que se utilizan, si son preprocesamiento, pre y postprocesamiento o postprocesamiento, ¿no? De las diferentes casas comerciales, NBI de Olympus, el LSI de Fuji, ¿no? Etcétera. Y les voy también a mostrar solo 2 estudios para darles 2 pincelazos de qué papel juegan esto, porque los estudios son bastante similares entre las diferentes técnicas. Entonces, nada más a todos título de ejemplo. Este primero que se publicó hace un par de años en Gastroenterology, que comparaba la NBI con luz blanca de alta definición. He de decir que todos los dispositivos, todos los colonoscopios que tienen cromoendoscopia virtual son de alta definición, ¿vale? Entonces, aquí se compara NBI versus luz blanca de alta definición y se ve que parece que es un poquito mejor, pero tampoco digamos que para echar cohetes, ¿vale? O sea, es un poquito mejor. Otro estudio, el que en este caso con LSI de Fuji, que son un metaanálisis de 7 estudios, que también decía que el LSI es mejor la luz blanca de alta definición, pero hablamos de un riesgo de 1.6, o sea que tampoco es que sean los beneficios extraordinarios, ¿vale? Ayuda, pero punto.
Y en cuanto a la inteligencia artificial, básicamente hay dos tipos de dispositivos: el que nos ayuda a detectar las lesiones y el que nos ayuda a caracterizar las lesiones, ¿vale? Entonces, aquí les voy a poner un vídeo en el que nos ayuda a detectar las lesiones, porque las va marcando en verdecito, ¿ven? Los polipitos ahí, que hay, ya veréis que hay un montón y los va detectando todos. Y básicamente, el aporte que nos da la inteligencia artificial en cuanto a detección es que la máquina no se cansa, ¿vale? Nosotros nos cansamos y probablemente no seamos igual de buenos detectores a las 9 de la mañana que a las 8 de la tarde, y la inteligencia artificial sí que mantiene su actividad permanente. Nosotros probablemente nos vemos digamos, influenciados pues por si ese día hemos dormido mal o porque nos está sonando el móvil o por lo que decía el doctor Ricardo, que si hay ruido en la sala o por si nos hemos peleado con el novio, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente ahí sí es el mayor aporte que nos puede dar la inteligencia artificial de detección. Y este es otro vídeo de la inteligencia artificial que nos ayuda a caracterizar. Es decir, detecta una lesión y nos dice, este no es un adenoma. Y después por ahí ve otro y nos dice, este lo está analizando y después nos dice, este sí que es un adenoma, ¿vale? Esto todavía está bastante en desarrollo porque también tienes que saber enfocar bien para que te lea bien, te analice bien, tienes que tomar la foto del pólipo para que te lo analice bien la máquina, pues con, digamos, condiciones ideales, ¿vale? Y esto, bueno, nos servirá probablemente para el no tener que enviar probablemente tantas análisis de biopsias a anatomía patológica, ¿no? Y en cuanto a estudios, también metaanálisis del beneficio de la inteligencia artificial en cuanto a la tasa de detección de adenomas. Y aquí también incluimos 15 estudios en este metaanálisis y se ve que sí, que nos ayuda a tener una mayor tasa de detección de adenomas y de adenomas avanzados. Y por último, lo de los dispositivos para mejorar la mucosa, que aquí les presento el EndoCuff, que lo que hace básicamente es ir aplanando los pliegues, pues para que no se nos quede ningún polipillo por atrás de alguna austra, ¿vale? Y también hay un montón de estudios comparando diferentes dispositivos, el EndoCuff, el capuchón, etcétera. Y básicamente aquí el beneficio se resume en el último gráfico, que lo que dice es que detecta un poco mejor, o sea, tiene que aumentar nuestra tasa de detección de adenomas, pero principalmente en los que tenemos una tasa de detección de adenomas bajos. En los que ya somos buenos detectores, realmente estos dispositivos no nos sirven para gran cosa. Y entonces, de todos estos dispositivos que les enseñé, ¿realmente hay alguno que sea mejor? Pues este metaanálisis de 50 estudios controlados aleatorizados mezcló todas estas diferentes técnicas comparando con la luz blanca y con una serie de análisis bioinformáticos. Nos llegó digamos, a que el campeonato lo gana a día de hoy la inteligencia artificial. En segundo lugar, probablemente sería el aporte de la cromoendoscopia y en último lugar lo de los dispositivos. Y en esta línea, de hecho, van las recomendaciones de la ESG, que lo que dicen es que la inteligencia artificial probablemente vaya a ser de utilidad y lo deja como abierto, ¿no? La cromoendoscopia dice que es de utilidad, pero no la recomienda de forma sistemática en todas nuestras colonoscopias. Y en cuanto a los dispositivos, pues básicamente dice que poco ayudan, ¿vale? ¿Y la tecnología entonces es suficiente? Pues no. ¿Qué puedo hacer yo como endoscopista realmente para aumentar mi tasa de detección de adenomas?
Pues en primer lugar, lo que les decía al principio, saber reconocer los pólipos. Nosotros no vamos a ver algo que no sabemos, si no sabemos que existe. Entonces, entrenarnos, entrenarnos y entrenarnos para ver pólipos. Y aquí les voy a poner unos y les voy a dar 30 segunditos para que los busquéis. Ahí están. Hay unos cuantos. Entonces, bueno, pues esto, entrenar el ojo, ¿vale? En segundo lugar, hacer la extubación con optimizando nuestro tiempo. Sabemos que está bien establecido que el tiempo de retirada debe ser de al menos 6 minutos, idealmente 10 minutos. Esto excluye el tiempo de terapéutica y todo esto, ¿no? De biopsias, etcétera. Y también el tiempo de retirada se ha visto que tiene una relación directa con la tasa de detección de adenomas, ¿no? Por cada incremento de por cada minuto más que nos tardamos, incrementa nuestra tasa de detección de adenomas en un 3%. Y también, pues esto, el proceso de extubación debe de ser un proceso activo, con ojos en la pantalla y no en el WhatsApp. Saber retirar adecuadamente. Si se nos salta el endoscopio, volver a entrar y ver bien esa parte, ir saliendo con movimientos en espiral y no sacar el tubo de forma recta, como les pongo aquí en este vídeo. Veis que vamos retirando así de forma en espiral, porque es la manera en la que vamos a ver absolutamente toda la superficie, a diferencia de este otro en el que ahí nos pasamos, nos dio igual y vamos para atrás, y aquí vamos retirando recto y no sabemos lo que hay realmente en la parte superior. Buscar bien los puntos ciegos. Ya tenemos el ejemplo claro del segundo caso que les puse, ¿no? En ese paciente no se había hecho retroflexión en el recto y se nos pasó una lesión. Entonces, visualizar el recto con retroflexión y ver bien el ciego y detrás de la válvula ileocecal. Los parámetros de calidad de intubación cecal son de al menos 90% de tus colonoscopias tienes que llegar a intubar el ciego, y el 95% si son de cribado. Y como les dije que la mayoría de los pólipos que se nos escapan son en colon derecho, planos, difíciles de ver, el colon derecho es el que le tenemos que echar más ganas, ¿no? Y entonces, como parámetro de calidad, se aconseja o bien hacer retroflexión en el colon ascendente también, o bien entrar y salir 2 veces, ¿vale? Entonces, aquí hay un estudio que también es una revisión sistemática que compara 4 estudios comparando las 2 técnicas, o retroflexión o entrar y salir 2 veces, y se ha visto que la tasa de detección de adenomas comparando las dos no es diferente, ¿vale? Pero sí que la técnica en sí aumenta 13% los pólipos que detectamos que si no aplicamos ninguna de estas 2 cosas. Y aquí les pongo un vídeo haciendo retroflexión en el colon ascendente. No le tengáis miedo. Y aquí, pues con la técnica alternativa, si le tenéis miedito al hacer la retroflexión, entonces pues es salir y entrar 2 veces, ¿vale? Y por último, los cambios de posición, ¿vale? Siempre tenemos que lograr que haya una buena distensión del colon, y muchas veces la única manera de lograrlo es cambiando de posición al paciente. Así, en resumen, les vuelvo a decir que la colonoscopia no es infalible, entonces necesitamos una colonoscopia de calidad, idealmente alta definición, entrenar el ojo, retirar sabiamente, optimizando nuestro tiempo, inspección doble en el colon o retroflexión en el colon ascendente, retroflexión en el recto, y
la tecnología es complementaria, pero es complementaria a tu técnica. Lo importante es tú tener una buena técnica y si además puedes tener cromo o alguna de las cromo virtual o alguna de las otras técnicas, pues más a más. Y esta última diapositiva simplemente es para decir que la calidad, yo me enfoqué en la técnica de la colonoscopia, de la calidad, pero no solo eso es la calidad de la colonoscopia. La calidad de la colonoscopia también nos habla de hacer un buen informe al paciente de cómo hacer la limpieza, del manejo, como decía el doctor Ricardo, de la antiagregación y la anticoagulación, de la recuperación de los pólipos, de describir bien los pólipos, de describir las complicaciones, de una sedación adecuada, de una actitud ante la colonoscopia incompleta y sobre todo un informe endoscópico detallado. ¿Vale? Muchas gracias.